qué hago, ¿no? Y en esos momentos es donde la palabra de Dios nos tiene que hablar, y nos tiene que hablar de una forma clara y de una forma fácil, una forma que lo podamos entender al día a día, ¿sí? A mí me gusta llevar a la práctica lo que aprendo cada día de la palabra del Señor, pero de una forma práctica al otro día, cuando salgo a la calle o cuando trabajaba en la fábrica donde yo trabajaba, ¿qué hago yo cuando me pasa este problema? No es un problema de teología, no es un problema, es un problema de práctica para mi vida cristiana, que la tengo que llevar desde el ámbito de la iglesia, la tengo que llevar a una fábrica, a una tienda, a un taller, allá donde cada uno hace su labor cotidiana y diaria. Y a veces no es nada fácil, porque sufres presiones, sufres cosas que te dicen, cosas que dejan de decirte, cosas que tú no puedes ni contestar siquiera y te quedas ahí un poco como reprimido, ¿y yo qué hago, no? Pero necesitamos ver, eso es uno de los problemas que tenemos como cristianos. Como cristianos leemos la palabra de Dios cada día, vamos a la palabra de Dios, pero necesitamos ver. Y esa huella, mira, ahora que la había visto, yo le mandé a Irán el título, Siguiendo las huellas del Maestro. Y además del maestro, como hay que seguir las huellas, hay una huella. Al maestro no lo vemos, pero vemos su huella. Dios nos salvó, nos redimió y nos hizo suyo. Pero a Dios no podemos verlo, porque Dios es santo. Y nosotros no podemos ver de su santidad. ¿Os acordáis cuando Moisés estaba en la montaña y le dijo, pero déjame ver? Y el Señor dijo, vas a ver, pero vas a ver mi espalda. Y le puso la mano para que no muriera, para que no fuera a levantar la vista. Eso no lo podemos ver nosotros hoy. Necesitamos seguir sus huellas, necesitamos ver unas huellas, pero como humano necesitamos ver algo. Si yo te digo, sigue la huella de alguien famoso, me dices, no veo nada y no veo al personaje. Pero cuando decimos, seguimos las huellas del Maestro, nosotros queremos ver algo así. Y eso está escrito en la palabra del Señor. Y lo vamos a ver en esta mañana algunas huellas. A lo largo de toda la historia, la iglesia en sí, toda la iglesia del Señor, la iglesia universal del Señor, ha tenido problemas, ha tenido baches difíciles de superar, ha tenido angustias, momentos complicados, pero siempre la iglesia sigue caminando. La iglesia tiene que seguir caminando, va a seguir caminando hasta que el Señor venga por su iglesia, porque esa es la promesa que tenemos y esa es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Unos nos vamos a ir antes que otros con el Señor, pero la iglesia del Señor se irá cuando el Señor tiene determinado. Algunos no lo veremos, como la iglesia entera se va a ir, no lo sé. Pero sé que un día el Señor me va a llamar y me iré, con la iglesia o sin la iglesia, pero me iré delante del Señor. Pero los tiempos que corren ahora, los tiempos que ahora corren no son nada fáciles, no son nada sencillos. El apóstol Pedro decía que eran tiempos peligrosos o tiempos de peligro espiritual. Cuando queremos llevar, como decía al principio, a la práctica lo que aprendemos de la Biblia, es peligro espiritual, porque vamos muy abiertos a la calle, pero la calle nos puede comer en un momento determinado. Tenemos que estar fundamentados y tenemos que estar arraigados en la palabra del Señor para que nosotros podamos ir a la calle a llevar el Evangelio, a llevar la palabra de Dios de una forma u otra, a dar testimonio de la palabra de Dios, pero que el mundo no nos coma, que el mundo no entre en nuestra vida. Nosotros tenemos que estar en el mundo. Padre, guárdalos del mundo, decía el Señor Jesús, porque sabía el peligro que había. Y cuando estamos en la calle es muy fácil mezclarnos con el mundo. Es lo más fácil que hay. Entre dar testimonio de quién eres y en quién has creído y estar mezclado con el mundo, todos sabemos, sobre todo los mayores, que es mucho más fácil mezclarse con el mundo que no separarse y poder dar un testimonio de él. Así que siempre tenemos que estar huyendo
de alguna forma, de ese mezclarnos con el mundo. A veces cuando vamos y tengo que hablar con alguien y hablamos sobre el pecado o hablamos sobre la vida espiritual, yo siempre digo, no vayas caminando por la raya, no vayas caminando por la raya, no camines por la vía del tren, porque te puede pillar el tren. Procura quedar fuera, pero bastante tiempo, porque incluso el rebufo del tren te puede llevar y te puede tirar. Así que cuando estamos caminando tenemos que huir del mundo en ese sentido. ¿Para qué? Para que no nos deje arrastrar o no nos dejemos arrastrar, porque, repito, es muy fácil. 3 cosas podríamos plantearnos en esta situación para aprender del Maestro, porque al fin y al cabo tenemos que aprender de la palabra de Dios, tenemos que aprender del Maestro. Tenemos un problema los cristianos, y no me duele en prenda decirlo porque yo también he estado en el sitio donde está Irán ahora, pastoreando una iglesia, y también siempre lo he dicho, y los que me conocen ya saben que lo he dicho muchas veces. No nos podemos fijar en una persona. Yo puedo entender a Irán, entender a Marta, son pastores de esta iglesia, llevan la grey del Señor, pero mi mirada, mi objetivo, la persona a la que tengo que poner mi visión, mi vista, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque como hombre, o como mujer, como hombre, como persona, puedo fallar en un momento determinado. Y mi vista tiene que estar puesta en el Señor. ¿Para qué? Para cuando una persona determinada en un momento determinado tropiece y caiga, no nos derrumbemos los demás, sino que nuestra mirada esté puesta en el Señor, nuestra mirada esté puesta en la cruz. Ahí está nuestra salvación, ese es nuestro futuro. El Señor nos escogió para seguirlo a Él y para llevarnos a la gloria celestial. Y ese tiene que ser nuestra mirada. No nos fijemos en las cosas que hay a nuestro alrededor, porque las cosas que hay a nuestro alrededor son efímeras. Las cosas que hay a nuestro alrededor hoy están y mañana puede ser que no estén. Podemos caer y no podemos caer. El que esté firme, mire de no caer, nos enseña la palabra de Dios. Y nosotros podemos estar muy firmes, pero mañana por cualquier circunstancia podemos tropezar y caer, porque el enemigo se va a encargar de ponernos zancadillas cada vez que nos levantemos por la mañana. 3 cosas, como digo, podríamos planteando en esta mañana. La primera, para poder aprender y para poder seguir al Maestro, es tomar una determinación. Tenemos que tomar una determinación, tenemos que seguir las huellas, tenemos que ver qué huellas debemos seguir. No cualquier huella sirve. Si veis ahí, veis una playa, 2 personas y una huella. Pero si vas a la playa puede haber 40 huellas. Si vas a un camino puede haber 40 huellas. Hay que saber qué huella vamos a seguir. Hay que tener sabiduría, discernimiento y conocimiento de la palabra de Dios para saber qué huella es la que tenemos que seguir. Y por último, la tercera es nuestra responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad, asumo una determinación, elijo una huella para seguir, un rastro para seguir, y tengo que tener una responsabilidad con mi decisión. Es triste que haya hermanos, haya personas en las iglesias que determinan seguir al Maestro, que determinan estar en la palabra del Señor, pero es como la semilla que cae entre abrojos o en el camino, que pronto desaparece. Germinan deprisa, pero no hay fundamento, no hay tierra, y la semilla desaparece rápidamente. Y también tenemos que tener una responsabilidad. Cuando tenemos que decir que sí, decimos que sí, cogemos esa huella, tenemos que ser persistentes en nuestras decisiones. No podemos ser ahora sí, luego no. Tenemos que tener un objetivo. Y repito, una y otra vez repetiré, nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Nuestra mirada tiene que estar en la cruz, que es donde encontramos la salvación. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo, porque si no, lo que hay alrededor nos puede llamar a confusión. La primera, como he dicho, era la de determinación. Todos nosotros fuimos llamados por Dios y nos llamó y nos salvó con llamamiento santo. Y dice 2 de Timoteo capítulo 1 y verso 9,
y Romanos 8:33. Eso lo dice. ¿Para qué? Hemos leído lo que dice Pedro, y si no, lo leemos Pedro lo que dice o para qué el Señor nos ha escogido. Pedro, capítulo 2, primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para eso fuimos llamados, para seguir las pisadas del Maestro, para tener ejemplo del Maestro. Así que nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Como decía antes, nos llama a seguir sus caminos y nos llama a su reino de gloria. Tesalonicenses 2:12. Es nuestra decisión escuchar su llamado y decidir qué hacemos. Por lo tanto, tenemos que tomar una determinación. En esta mañana me gustaría que, seguro que ya tomaste en su día una determinación, pero seguramente que también pasarás tiempo que hay más debilidad unas veces que otras. Pero tenemos que tomar una determinación cada día de nuestra vida. Y en esta mañana me gustaría que también la pudieras tomar. Determinar que no importa lo que haya a nuestro alrededor, sino lo que importa es donde tenemos que tener nuestra mirada. Una de las cosas, yo hace muchos años, no era como soy ahora, evidentemente. Pero tuve la oportunidad, el placer, la bendición de parte del Señor de conocer a mi esposa. Conocí a Paquita y me transformó por completo. Y todavía me está transformando. Porque Paquita es una de esas personas. Cuando a Paquita se le pone algo allí enfrente, algo entre ceja y ceja, algo allí enfrente, va para allá. Si viene un tren, no te preocupes, no la va a coger, pero ella va a seguir el camino, aunque sea el camino del tren. Ella es constante, es firme. A pesar de los avatares que puedan venir, ella siempre va caminando. Ese es su objetivo y ese es su mira allá. Entonces camina. A veces como las hormiguitas. O a veces como, digo yo, 3 pasos para adelante y 1 paso para atrás. Pero siempre quedan 2 para adelante. Así que siempre llegamos a ese objetivo. Y algunas veces, por eso digo que hemos cambiado, porque en determinados momentos hemos tenido nuestros más y nuestros menos con las decisiones de Paquita y cómo las planteaba ella y yo era un poco más asustadizo, por no decir otro calificativo. Era un poco más asustadizo. Yo siempre ponía el pero, y ella siempre me lo ha recriminado. Tú siempre pones el pero, nunca pones manzanas, siempre pones pero. Pero es verdad, tenemos que tomar determinaciones y tenemos que ser constantes en esas determinaciones, y más lo que dice la palabra de Dios. Así que, como digo, tenemos que tomar esa determinación, esa decisión, escuchar su llamado y decidir qué hacemos. Por lo tanto, tenemos que tomar la determinación cada día. No podemos venir a la iglesia a escuchar una prédica mejor o peor. No podemos venir a la iglesia a alabar al Señor e irnos a nuestra casa y el lunes o el martes llamar al pastor y decir, tengo este problema, ¿qué hago? Porque tengo este problema. La mitad de las veces os puedo asegurar que el pastor dice, no lo escuchaste el domingo, estuvimos hablando del tema. ¿Dónde estabas? ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la voz del Señor, estamos escuchando mi problema. La voz del Señor es algo que viene a través de su palabra, a través del pastor, a través de algún hermano que en un momento determinado el Señor quiere utilizar para decirte algo, y tenemos que estar atentos. No estar atento a nuestra palabra o a nuestro pensamiento o a nuestro problema, porque si nada más que estamos atentos a nuestro problema, no le das posibilidad al Señor de que te hable de qué tienes que hacer. No, a mí no me lo dice. Escuchas una prédica y dice, a mí no me lo dice. La prédica es para Irán, para mí no es. Y dentro de 3 días el problema lo tienes tú, no lo tiene Irán, y dice, es verdad, era para mí.
pero el Señor te lo estaba diciendo. Así que nosotros tenemos que tomar esa determinación de saber, escuchar la palabra del Señor, estar atento a la palabra del Señor. Y como decía antes también, el Señor Dios es el que nos salvó y nos redimió, pero nos dejó algo, un problema para nosotros. No tenemos la huella de Dios, tenemos la huella de Jesús. Y Dios, que sabía lo que iba a pasar, mandó a su Hijo para dejar huellas, porque nosotros lo teníamos que ver. Nosotros necesitamos ver. ¿Os acordáis qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel llega a una montaña, el pueblo de Israel está acampando en una montaña, el Señor llama a Moisés y le dice que suba, y Moisés tarda unos días en bajar, y el pueblo ya dice, no vemos a Moisés, no vemos a Dios, a pesar de que hemos visto los milagros, que cómo hemos salido de Egipto, pero aquí no estamos viendo nada. Vamos a hacer algo y que nos devuelva a Egipto. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. ¿Por qué? Porque necesita el hombre ver algo. Y el Señor sabía que el hombre necesita ver, si no nos sigue. Y el Señor mandó a su Hijo a dejar huellas en esta tierra. ¿Para qué? Para que lo pudiéramos ver, porque cuando nos dicen que Dios nos amó, que Dios es grande, que Dios está en los cielos, que la tierra es su estrado, que no sé qué y que no sé cuánto y no sé dónde, sí, lo leemos muy bien, decimos amén, pero nos vamos con un vacío en nuestro interior, porque no lo estoy viendo. Ahora, cuando estoy leyendo algo y digo, lo he visto, entonces, como yo digo muchas veces, lo que han visto estos ojitos míos, nadie me puede decir que no es verdad. Por muy raro que parezca, por muy raro que parezca, lo que han visto estos ojitos míos, nadie me puede decir que no es verdad. Y cada día podemos ver cosas maravillosas a nuestro alrededor, cosas maravillosas. El viernes estábamos aquí en la iglesia limpiando no sé qué, y esta buena mujer subió al altillo porque estaba trabajando, se cae de un artillo, y es literal porque no estaba yo solo, estábamos más de uno, Marta estaba debajo, una escalera aquí, una escalera así, un botiquín aquí, yo no hubiera pasado por el hueco. Yo no hubiera pasado por el hueco. Ella se cae, da al suelo, no sé si más o menos encima de Marta, que intenta sujetarla, y no le pasó nada, absolutamente nada. Un raspadura aquí, la mano que le duele. Digo, madre mía, gracias Señor, porque solamente le duele la mano y la raspadura. Hubo un momento que yo digo, le duele mucho porque va a llorar, pero no, era, yo creo, de Señor, que me has salvado, que me podía haber matado, madre mía. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor, por tus milagros. Fijaros en qué momento más podríamos calificarlo de tonto, pero pudimos ver la mano de Dios. Y en esos momentos es donde podemos ver la huella del Señor. Cómo el Señor nos guarda, cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos protege. Y hoy está aquí. Más o menos le duele la espalda, le duele la mano, le duele un poco aquí, un poco allá, pero no tiene nada roto. Gracias, Señor. Gracias porque tú haces maravillas a nuestro alrededor, a veces que ni nos damos cuenta. Se ha caído, alguien diría, pues ha tenido mucha suerte de que no se ha roto la cabeza, ni el brazo, ni la pierna. Nosotros cristianos decimos, gracias, Señor, porque he visto un milagro. De ahí no se salva nadie que se haya caído, no sé. De ahí, si no es tu mano poderosa, algo más le pasa. Esa es la diferencia. Por eso nosotros tenemos que empezar a tomar esas decisiones, ver esas cosas, mirar lo que hay a nuestro alrededor, pero para seguir las pisadas del Maestro. Por eso no hay otro modelo para seguir en la iglesia que no sea la huella de Jesús. Una vez, hace mucho tiempo, había una joven que quería seguir las huellas del Señor, quería seguir al Señor, pero había venido del mundo y pues hacía las cosas del mundo. Y un día la veo en la puerta de la iglesia, que estábamos esperando que abriera la puerta de la iglesia, empiezo a hablar con ella, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto.
Bueno, aquí estoy esperando al pastor para que ore por mí, a ver si me puede quitar del tabaco, me dijo. Digo, mira, está bien que el pastor ore por ti para que te quite el tabaco, pero pídeselo al Señor y comprométete con Él, porque Él es el que te va a quitar del tabaco. Pero si tú quieres y tomas esa determinación, con la ayuda del Señor, te va a quitar del tabaco. Porque lo vi yo en mi propia vida. Muchas veces intenté de quitarme del tabaco y no lo conseguía, no lo conseguía. Y una vez le dije al Señor, Señor, si me ayudas, yo voy a dejar del tabaco. Madre mía, cómo me ayudó el Señor. Estaba en la escuela dominical, había dejado a niños en cada uno en su casa porque lo tenía que llevar a Mataró. Desde Argentona eran como 3 kilómetros a Mataró, pero el último era más lejos. Y a la vuelta yo ya venía solo y encendí un cigarrillo. Y iba fumando tan pancho en el coche, ya solo. Y había que bajar una cuesta para abajo, la cuesta del Dara, que le llaman una cuesta para abajo. Y no sé qué fui a coger la curva, porque era una curva muy cerrada, le di al cigarrillo, me cayó así entre las piernas el fuego del cigarrillo, y entre que venía la curva, que tenía que ser que el fuego me iba a quemar los pantalones y que me estuve como a 2 palmos de caer a un barranco que había allí. Con las mismas dije, gracias Señor porque me has salvado, de que caiga al barranco, de que me queme o algo. Cogí el paquete de tabaco, cogí el mechero, lo tiré por la ventanilla. Señor, si tú me ayudas voy a aguantar. A los 2 días que ya empezaba un poco a sentir, dije, Señor, tú me tienes que ayudar. Tú me tienes que ayudar, por favor. Compré un paquete de tabaco, lo metí en la guantera y dije, Señor, tú me tienes que ayudar. Aunque yo lleve el paquete de tabaco ahí, no voy a coger un cigarrillo. Y gracias al Señor, llevo, no sé si igual, 30 años que no fumo. 30 años que no fumo. Y no es porque sea muy valiente, es porque los primeros años me daba miedo coger un cigarrillo. Porque yo sabía que si lo probara, iba a caer otra vez. Entonces, el miedo guarda la viña, que dice el refrán, ¿no? Y nunca jamás volví a fumar. Así que nosotros tenemos que tomar ese tipo de decisiones, sabiendo que el Señor está ahí con nosotros, sabiendo que el Señor no nos va a dejar, sabiendo que el Señor está a nuestro lado y apoyándonos. El apóstol Pablo tenía muy claro este concepto, por eso dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya mi vida no me pertenece, es el Señor el que está viviendo en mí. Yo tengo que hacer ese esfuerzo cada día, cada día, cada día, cada día. Y el día que me llame el Señor voy a ganar, seguro, porque me voy a quitar de este mundo de problemas y difíciles. A veces cuando vamos con alguien y le decimos, a mí no me importa de irme con el Señor, dice, hombre, pero todavía eres joven. Digo, bueno, ya no soy tan joven, pero no me importa irme con el Señor. De todas formas, ya he vivido 70 años aquí, ya estoy bien. Así que vamos a ver algunas huellas que el Señor nos deja para poder ver. Y las tenemos en su palabra, y las tenemos cada día a nuestro alrededor. ¿Qué huellas sigo? ¿Cuáles son las huellas que tengo que seguir para no equivocarme? Porque a veces cogemos un camino y nos equivocamos. Los que hemos caminado por la montaña alguna vez vemos y sabemos de memoria que inventar caminos es muy complicado. No invente caminos. En la montaña los caminos están marcaditos, con colores, con letreros, con piedras. No acortes camino, porque acortar el camino muchas veces quiere decir volver atrás y empezar de nuevo por el camino que está marcado. Así que nosotros vamos a ver qué huellas nos ha dejado el Señor, entre otras muchas que podemos seguir de parte del Señor. La invitación que nos hace el Señor nos viene en Mateo capítulo 11 y versos 28 al 30. Mateo capítulo 11 del 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestra alma. Así que aquí tenemos dos huellas que tenemos que aprender del Maestro: ser mansos y humildes. Tenemos que hacer morir mi yo cada día un poco, y tenemos que ser mansos y humildes. Y de vez en cuando sale el viejo hombre por aquí, cuando nos enfadamos, cuando nos tenemos un mal día, como yo digo, hoy me he levantado con un pie equivocado, y sale el viejo hombre por aquí, y ni soy manso ni soy humilde. Pero mi viejo hombre tengo que intentarlo cada día que vaya menos, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es lo que me enseña Pablo y es lo que me enseña su palabra. Así que tenemos que ser mansos y humildes. Tenemos que saber ser mansos y humildes, porque no somos felpudos de nadie. No somos mansos para decir si guana, si guana, si... No. Pero lo que tenemos que dejar es la soberbia. Tenemos que dejar mi yo, mi pronto, mi yo llevo razón, tú no llevas razón. Eso lo tenemos que ir dejando cada día. Tenemos que ir apartándolo, tenemos que ir arrinconándolo, para que mi humildad y mi mansedumbre sea lo que hable de mí. Para cuando yo vaya por la calle o vaya a tomar un café o esté en la empresa trabajando, la gente pueda decir: mira qué buena persona es, no quiere entrar en discusiones, no entra en pelea, si hace falta te da la razón por no discutir. Y repito, no podemos ser felpudos de nadie. Cuando tenemos razón y tenemos que defenderlo, un motivo justo lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer con firmeza. Tenemos el ejemplo de Jesús. Entró al templo, se quitó el cinto y empezó con los cambistas a dar golpes y a tirar mesas. Y dijo: la casa del Señor la habéis vuelto en casa de mercaderes, porque era una cosa justa y la habían convertido en un mercadillo. Entonces hay que ser serio en esas cosas. Cuando alguien intenta ridiculizar en lo que creemos, nuestra fe, hay que decir: con eso no te permito que juegues. Y hay que demostrar que somos cristianos, hijos de Dios. Y no le tenemos que dejar al mundo ni un ápice así de que entre en nuestro terreno, ni nos falte el respeto en ese sentido. Así que tenemos que ser mansos y humildes. Esto lo tenemos que aprender, y nada más que aprenderlo, lo podemos aprender caminando junto a Jesús. Cuando nos vamos junto a Jesús no nos equivocamos, pero cuando queremos ir por libre es muy fácil coger la calle equivocada, es muy fácil coger el sendero equivocado, la decisión equivocada. Pero cuando estoy pegado a Jesús, cuando le estoy preguntando a Jesús: ¿y ahora qué hago?, siempre el Señor me va a ayudar y me va a responder. A veces tarda un poco más, yo soy más paciente. En mi casa somos muchas veces el yin y el yang, como suelen decir. Paquita es ahora ya, y yo digo: bueno, dice que para el Señor no hay tiempo, así que tranquilo. Pero Paquita es así. Y yo también le digo muchas veces: eres una privilegiada del Señor, una mimada del Señor, porque el Señor te muestra las cosas muy rápido, te las muestra muy rápido. Pero a veces también empieza a decir: el Señor no me escucha y el Señor no me está escuchando, y yo le pido y no me escucha, y yo le digo: tranquila, muchas veces el Señor tarda un poco, pero no te preocupes. Y ahí estamos, pero esa es la vida cotidiana. ¿En qué casa no hay algo así, no? Así que tenemos que ser mansos y humildes. La segunda huella a seguir la vemos en 1 de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Tenemos que vivir en santidad. Y eso no son palabras hechas y dichas, una cosa de mucha profundidad. Cuando yo quiero vivir en santidad, es un reto muy importante. Y es muy difícil. Y no lo conseguiremos a plena santidad mientras que estemos en este mundo. Partimos de esa base.
No vamos a ser santos, no vamos a vivir toda nuestra vida en santidad, vamos a tropezar cada media hora, vamos a tropezar. Pero nuestro propósito tiene que ser vivir en santidad. Y dice la Biblia en el versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó a ser santos, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir tengo que ser santo. Y yo siempre he puesto el mismo ejemplo cada vez que he tenido que hablar de estos temas. Puede venir un jefe que lo quiero mucho, pero me da el día cuando lo veo. Pues hablando con ese hombre tengo que vivir en santidad. Cuando la vecina del tercero y yo vivo en el segundo y me sacude la esterilla de la habitación y me cae el polvo, tengo que hablar con esa mujer en santidad. Cuando paso por el coche por ahí y uno se pasa a un stop o se pasa a un ceda al paso o se me cruza, tengo que vivir en santidad. Es difícil, es complicado, pero hay que vivir en santidad. Son retos que nos pone ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y todos vivimos de una forma determinada, de una manera o de otra. Cada uno en su casa sabe cómo vive y cómo hace las cosas. Pero en la forma que sea, tienes que ser pensando en que tiene que ser en santidad. Cuando haces la declaración de renta, no engañes, vive en santidad, di la verdad. No pasa nada, el Señor te va a ayudar. Cuando tienes que, no discuta con el policía que te quiere multar. Si te has equivocado, Señor, ayúdame, que la próxima vez no me equivoque, pero tiene que vivir en santidad. Yo alguna vez me han multado y me han parado, y alguna vez tengo que reconocer que lo he dicho como con retintín, porque a lo mejor el municipal y le he dicho, vale, múrteme usted que tengo prisa y que el Señor te bendiga. Pero ese que el Señor te bendiga, os puedo decir que lo he dicho con retintín. Pero no quiero discutir. Múrteme usted, venga, va, de todas formas me va a multar. Pero hay que vivir en santidad. Sea el motivo que sea lo que estés pensando, vive en santidad. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Haz las cosas como para el Señor. Cualquier cosa que vaya a hacer, hazla como para el Señor. Cualquier cosa que hagas, hazla como para el Señor. Ahora hazla para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me puedo presentar delante del Rey, no tengo la oportunidad, tampoco no me voy a morir sufriendo porque no tengo la oportunidad de ponerme delante del Rey. Pero yo iría delante del Rey de cualquier forma, de cualquier manera. No, me pondría mi mejor pantalón, mi mejor camisa. Iría reverente, iría. Cuanto más cuando tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores a mi lado, viviendo en mí, no tengo que vivir en santidad, no tengo que vivir reverente con Él. Tengo que vivir así de reverente con Él. Así que, hermanos, hacerlo todo como para el Señor, aún en el trabajo, hacerlo todo como para el Señor. Yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces viene el jefe o el encargado y intentamos decir, pues espérate que la próxima aquí te espero, pero hermano, que solo quede un pensamiento y no quede un hecho, que lo hagamos todo como para el Señor. La tercera huella sería el respeto y amor a la palabra del Señor. Y digo, son huellas que debemos de seguir, debemos de trabajar en santidad, debemos de seguir las huellas y el respeto a la palabra del Señor. Esto, cuando yo fui a la mili, que hace ya mucho tiempo era obligatorio, cuando llegué al campamento, alguien dijo, bueno, no sé si era sargento o alguien, pero yo con esas cosas siempre he sido un poco raro y no me ha gustado, pero vaya. Y sacó una bandera y decía, ¿esto qué es? Y todos allí diciendo, la bandera de España, represéntala.
Y el buen hombre dijo, esto es un trapo pintado. Os he preguntado qué es, no os pregunto qué representa. Y todos allí, cualquiera decía que era un trapo aquello, en aquella época, madre mía. Pero ¿y esto qué es? Un libro lleno de hojas. Pero para nosotros, ¿qué es? Palabra de Dios. Lo que hay aquí es enseñanza de Dios, palabra de Dios, para el bien de nuestra vida. Por lo tanto, a la palabra de Dios la tenemos que amar. La palabra de Dios la tenemos que aprender. La palabra de Dios la tenemos que practicar, porque va a ser lo que nos va a ayudar en nuestro caminar diario. El alcalde de aquí, de esta ciudad, pues cuida del pueblo, mejor o peor, no voy a entrar en eso. El presidente del gobierno dice que cuida del país y no voy a entrar en eso. Y todas las autoridades, que aún tenemos que orar por las autoridades, cuidan del país y no voy a entrar en eso. Pero sí que puedo entrar y quiero entrar en lo que dice este libro, en lo que dice la palabra del Señor, porque es la que me va a guiar, es la que me va a ayudar y es la que me va a dar la vida eterna. Porque el Señor me ha llamado a través de su palabra cada día a perfeccionarme más, para el día que yo esté delante del Señor, puedo decir, Señor, aquí estoy delante tuyo. Lo he intentado todo, lo que tú decías. No lo he conseguido, pero por lo menos lo he intentado. Así que tenemos que leer, practicar y amar a la palabra del Señor. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 14 y 15. 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Está Pablo hablándole al joven Timoteo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aprendió de su abuela y de su madre, pero sabiendo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Timoteo era joven y el apóstol Pablo le dice, ¿de quién has aprendido? Porque ya lo sabía. Y en el versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Puedes saber de las escrituras para la salvación que es en Cristo Jesús. Y me duele mucho, desde hace mucho tiempo, cuando he visto en las iglesias jovencitos así como ellos, que los padres no se esmeran por enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Porque, ¿qué le podemos enseñar a nuestros hijos? Ahora mis nietos están aquí porque son jóvenes, estas crías preciosas están aquí porque son jóvenes, él está con su madre porque es joven, Clara está ahí con su madre también y su padre porque es joven. Pero si a ellos no le enseñamos la palabra de Dios y no le enseñamos que tienen que venir a la iglesia a escuchar, a alabar, a estar, cuando tengan 15, 16 años, no pretendamos que vengan a la palabra de Dios. Y no le echemos la culpa tampoco a los amigos ni a nadie. No es que se van con los amigos, no es que los amigos tiran de él, no. Es que no lo hemos enseñado. Y la Biblia enseña, instruye al niño en su juventud y aun cuando sea mayor no se apartará del camino. Porque lo que le hayas aprendido y enseñado los padres, eso lo va a llevar siempre. Y eso es aprendizaje. Nos preocupamos de llevarlo a la escuela, nos preocupamos de llevarlo de las notas, a ver qué pasa, nos preocupamos de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119 y verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mira qué fácil, con guardar la palabra del Señor. Y van a seguir siendo jóvenes, y van a hacer cosas de adolescentes, y van a tener 15, 16, 17 años, 18 años, y van a hacer cosas de esa edad, seguro. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos hemos tenido esa edad, pero ellos van a tener algo mejor.
que van a tener en su interior la palabra de Dios. Y ellos van a saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Y a veces van a hacer cosas que no es buena, pero ellos van a saber que no es bueno. Y eso es importante. La cuarta huella es la del amor. Primera de Pedro 2:24. Nunca Jesús dio un mensaje específico sobre el amor. Lo que hizo a lo largo de su ministerio fue practicarlo. De nada vale que prediquemos sobre el amor si después no lo practicamos. Y lo que para mí es más grave, mucho más grave que no practicarlo, es que practiquemos el amor selectivamente. Es que yo practique el amor con Jonathan, yo practique el amor con mi hijo, yo practique el amor con Airán, y a los demás hermanos y hermanas que no practique el amor con ellos, que me dé igual. No podemos practicar el amor selectivamente, y lo podemos aprender del Maestro. El Maestro habló con samaritanas, habló con prostitutas, habló con pecadoras, con pecadores. El Señor no hacía selección de personas. El Señor sabía que todos eran necesitados de esa salvación. Y el Señor hablaba con todos y se paraba con todos. ¿Os acordáis cuando iba una multitud que seguían al Maestro y el Maestro se gira y dice, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles le dicen, pero Maestro, con esta multitud que te están empujando, alguien dice, ¿me vas a decir que quién me ha tocado? Y dice, sí, porque yo sé que alguien me ha tocado y ha salido de mi gracia. Así que el Señor sabe todas esas cosas. Por eso nosotros no podemos dejar de enseñar y practicar a nuestros hijos, que lo más importante es predicar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, que en nuestra vida siempre esté la palabra de Dios, que cuando hacemos una cosa digamos si Dios quiere o si gracias al Señor o esas cosas, pero la tenemos que tener en nuestra mente, la tenemos que tener en nuestra mente la palabra de Dios, del Señor. Y por último, la huella de la obediencia y la humildad. La huella de la obediencia y la humildad. Qué difícil es la obediencia y la verdad, Clara. La obediencia y la verdad, es que los mismos problemas que tienes tú con tus padres, o que puedes tener, o que él tiene, a ellos no porque son pequeños, los cogen del brazo el padre, zasca, zasca y va que te pega, pero ya depende de qué edad hay que explicarlo y razonar y es más complicado. Pero todos hemos pasado por ahí, por la humildad y por el respeto. Y eso es muy difícil. Los mayores también tenemos ese problema. Pero claro, los mayores, Airán me puede decir, como mi pastor que es, me puede decir algo y yo le puedo decir, vale, hasta luego. Pero no le estoy respetando. Si mi respuesta es, vale, y me voy, hasta luego, no le estoy respetando. Porque es mi líder espiritual, es el responsable de mi vida espiritual. Y quiero hacer algo o decir algo que la Iglesia lo pueda entender, porque allá donde predico, y lo he podido decir, es muy importante para mí decirlo. Airán y Marta, en este caso, tienen una responsabilidad. Es nuestra vida espiritual. Porque cuando estén delante del Señor, ellos van a dar cuenta por su hogar, por su familia y por su ministerio. Al que más se le dio, más se le pedirá. Y el día que tengan que estar delante del Señor y el Señor le dice, vamos a hablar ahora cara a cara, ¿vale? Explícame de familia, explícame de hogar, explícame de iglesia. Igual cada uno de nosotros tenemos un examen, cara a cara solo. Ellos van a tener 3 exámenes. Y los que estáis estudiando sabéis lo difícil que es para aprobar un examen. Con uno, yo creo que con uno me van a pegar pescozones, como yo digo. Si tengo que dar 3, imagínate cómo iba a salir. Así que la Iglesia tiene que ser, ¿cómo lo voy a decir? Respetuosa. La Iglesia tiene que respetar a sus pastores. La Iglesia, cuando los pastores dicen una cosa, evidentemente
en base a la palabra del Señor, siempre lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque ellos son los responsables de nuestra vida espiritual. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esto es ya parte de nuestra responsabilidad. El Señor en esta mañana te invita a ti para que nos podamos descargar de nuestras cargas, y te invita a ir junto a Él, y es tu responsabilidad aceptar su invitación o no, porque no es una cosa de iglesia, es una cosa de personas. El Señor personalmente nos habla a cada uno de nosotros, evidentemente también como iglesia, como conjunto de pueblo de Dios, pero esta invitación es para cada uno de nosotros, para que vayamos con su yugo, para que vayamos junto a Él. Es difícil, todos sabemos lo que es un yugo, para que se utilizaba para arar el campo, dos animales, uno a cada lado, y allí no se podía coger por otro camino, ninguno. El Señor pone ese ejemplo y dice: aprender de mí y ser mansos y humildes, coger mi yugo, que mi yugo es ligero, mi carga es ligera. Pero en ese yugo que dice que es ligero y su carga es ligera, es donde vamos a encontrar nuestra seguridad. No nos vamos a equivocar si estás bajo el yugo de Jesús siempre. No vamos por libre, porque nos vamos a equivocar de camino. Vamos en el yugo del Señor y ahí vamos a tener la seguridad de que no nos vamos a equivocar. Y por último me gustaría comentar un versículo que Marta la semana pasada dijo en Juan 21:21. Cuando está hablando, Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, a ti quede, sígueme. El Señor en esta mañana nos dice que tenemos que seguir las huellas del Maestro. Y nos la tenemos que seguir individualmente, cada uno, asumir un compromiso, tomar una decisión, seguir las huellas, pero es individualmente. Y el Señor nos habla a cada uno de nosotros, a cada uno. A Paquita le habla el Señor, a mí me habla el Señor. Y muchas veces no nos habla a la vez, es un trato personal, es un trato individual, para ella o para mí. Y nosotros tenemos que estar con el aparato atento para cuando el Señor nos habla. Pero lo que el Señor le diga a mi esposa o lo que el Señor me muestre a mí es a título personal. Él no nos va a dejar como familia, no nos va a dejar como matrimonio, ni mucho menos, pero la responsabilidad nos la va a poner a cada uno para que ejerza su vida íntima espiritual. Pero es nuestra responsabilidad. Tenemos que ser responsables en nuestras decisiones. Tenemos que saber que lo que le pase o como lleve la vida mi vecino, mi hermano, entre comillas, a mí no me tiene que importar mucho, porque lo más importante es cómo yo llevo mi vida espiritual delante del Señor, cómo llevo mi responsabilidad delante del Señor, cómo yo hago las cosas delante del Señor, porque el Señor nos va a pedir cuentas individualmente a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, en esta mañana te invito a que, si no estas huellas, otras huellas que hay en la palabra de Dios, las puedas seguir. Sabes el camino, sabes las huellas que hay que seguir, sabes las que no hay que probar siquiera de seguir porque nos va a llevar a perdición. Hermanos, cojamos las huellas correctas, las que nos va dejando el Señor Jesús, las que nos dejó el Señor Jesús escrita en su palabra, para que no nos olvidemos de ella. Están escritas, vayamos a ella, a recordarlas un día y otro día. Que para esta iglesia y para cada uno de nosotros sea toda la gloria y para nosotros sus bendiciones. Que el Señor los bendiga.